A veces, el destino nos pone a prueba de la manera más inesperada, obligándonos a elegir entre nuestros compromisos y nuestra humanidad. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de un hombre que creía tener el control de su tiempo, hasta que una lluvia torrencial y una figura conocida en la carretera cambiaron su rumbo para siempre. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Vidas Secretas. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Tiago conducía hacia la boda cuando encontró a su empleada doméstica con los niños en la carretera bajo la lluvia. Tiago frenó bruscamente. Marta estaba parada en medio del carril, empapada, con dos niños a su lado, sosteniendo bultos sucios. La lluvia golpeaba con fuerza. Tiago salió del auto. Marta levantó el rostro y lo miró fijamente. Tiago dio un paso al frente y el agua salpicó alrededor de sus zapatos de cuero mojados. Abrió la boca para decir algo, pero ningún sonido salió, porque no había nada que tuviera sentido en ese momento. Marta continuó parada en el mismo lugar, con las manos sujetando una carpeta vieja contra el pecho, y los dos niños a su lado, temblando de frío, pero sin hacer ningún movimiento. El niño miraba hacia el suelo con los dedos apretados en el bulto sucio, y la niña pequeña sostenía un bebé envuelto en trapos manchados y mojados. Tiago sintió que el pecho se le apretaba cuando notó que el bebé no se movía bien y que la niña apenas lograba mantener los brazos firmes de tanto peso. Se pasó la mano por la cara, intentando limpiarse la lluvia, pero no sirvió de nada porque el agua continuaba cayendo sin parar. Miró a Marta de nuevo y vio que ella no desviaba la mirada, no pedía nada, no lloraba, solo lo encaraba con esa firmeza que él conocía de tantos años trabajando en su casa, limpiando las habitaciones, cocinando, cuidando de todo, mientras él vivía su vida, sin nunca preguntar cómo estaba ella o si necesitaba algo. ¿Qué pasó? Tiago finalmente logró hablar y la voz salió baja, casi tragada por el ruido de la lluvia golpeando el asfalto. Marta no respondió de inmediato. Solo apretó más la carpeta contra el cuerpo y miró a los niños a su lado, como si estuviera comprobando si todavía estaban allí. El niño levantó los ojos por un segundo y Tiago vio el cansancio en el rostro pequeño, la piel pálida, los labios morados de frío. La niña al lado continuaba sosteniendo al bebé y se mecía levemente, como si intentara calmar a la criatura aún estando exhausta. Tiago dio un paso más y quedó a menos de 2 metros de ella, lo suficientemente cerca para ver las gotas escurriendo por el rostro de Marta, por las mejillas, por el cuello, por el uniforme azul que ella usaba todos los días en su casa y que ahora estaba sucio de barro y rasgado en el dobladillo. Notó que sus zapatos estaban gastados, la suela casi suelta de un lado, y se preguntó cuánto tiempo había caminado así, cuánto tiempo cargó a esos niños bajo la lluvia antes de que él apareciera. Me desalojaron. Marta finalmente habló, y la voz salió firme, sin temblar, sin pedir compasión, solo declarando un hecho como si estuviera informando que el almuerzo estaba listo. Tiago sintió el estómago revolverse, no porque la noticia fuera impactante, sino porque él sabía que aquello podía suceder. Sabía que Marta ganaba poco, sabía que ella mantenía a su hermano ahora menor, estos dos niños que él nunca había visto antes. Sabía todo eso, y nunca hizo nada porque no era problema suyo, o al menos eso era lo que se decía a sí mismo cada vez que la veía saliendo de su casa, tarde por la noche con la mochila pesada en la espalda. Miró la carpeta que ella sostenía y se dio cuenta de que aquello no era una carpeta común. Era demasiado vieja, demasiado desgastada. Parecía que iba a deshacerse en cualquier momento con la lluvia. Y entonces entendió que aquello era todo.
Lo que ella había logrado llevarse cuando salió de casa, todo lo que ella consideraba lo suficientemente importante para cargar bajo la lluvia con 2 niños al lado. Documentos, tal vez, o dinero guardado, o fotos, cualquier cosa que representara lo poco que sobró de su vida. ¿Y estos niños?, preguntó Tiago, mirando al niño y a la niña que sostenía al bebé. No quería parecer frío, pero la pregunta salió así, directa, sin rodeos, porque necesitaba entender lo que estaba viendo. Necesitaba saber si aquello era temporal o si era algo más grande de lo que imaginaba. Marta respiró hondo y él vio su pecho subir y bajar despacio, como si se estuviera preparando para decir algo difícil. Ella miró al niño y puso la mano en su hombro en un gesto rápido y protector. Después miró a la niña y acomodó el trapo que cubría al bebé. Aunque todo estaba empapado y sin forma de arreglarse, la niña no reaccionó. Continuó meciéndose levemente y mirando al suelo como si estuviera en otro lugar. El niño es... Mi hermano, Lucas. La niña es de la vecina que desapareció hace 3 días y dejó al bebé con ella. Nadie quiso quedarse con ellos cuando salió el desalojo. Yo no podía dejarlos ahí. Marta dijo todo de una vez sin pausar, sin esperar reacción. Y Tiago sintió un peso enorme caer sobre él, porque ahora entendía el tamaño del problema. No era solo Marta en la calle. Eran 4 personas, siendo una de ellas un bebé que parecía demasiado débil para aguantar aquel frío. Y otra, una niña que claramente no tenía más fuerzas para sostener el peso en los brazos. Él miró el auto detrás de él, el motor aún encendido, el asiento de cuero seco y calefaccionado esperando, y entonces miró de nuevo a Marta y a los niños empapados en la lluvia. La diferencia entre los 2 mundos nunca fue tan clara, tan dura, tan imposible de ignorar. ¿A dónde vas?, preguntó Tiago, y ya sabía la respuesta antes incluso de que ella abriera la boca. Lo sabía por la forma en que ella sostenía la carpeta, por la forma en que los niños temblaban, por la forma en que ella lo miraba sin desviar los ojos. Marta tardó en responder. Miró la carretera vacía al frente, como si estuviera considerando mentir, inventar un destino cualquiera solo para no parecer completamente perdida. Pero entonces desistió y lo miró de vuelta con una honestidad que dolió más que cualquier mentira. No lo sé. Estaba intentando llegar hasta la terminal de autobuses. Tal vez consiguiera un refugio, alguna cosa. Pero la lluvia comenzó y Lucas no aguanta más caminar. Iris está sosteniendo al bebé hace 2 horas y yo no sé cuánto tiempo ella aguantará todavía. Marta habló. Y por primera vez su voz vaciló al final. No mucho, solo lo suficiente para que Tiago notara que ella estaba al límite, que toda esa firmeza era solo una capa fina, sosteniendo algo mucho mayor por debajo. Él vio la forma en que ella respiraba, corta y controlada, como alguien que no puede permitirse entrar en pánico porque hay gente dependiendo de ella. Tiago miró el reloj en su muñeca y vio que estaba retrasado. La boda comenzaba en menos de 1 hora. Él era el padrino, no podía faltar. Las personas estaban esperando. Todo eso pasó por su cabeza en segundos. Y aún así, no logró moverse. No logró volver al auto y seguir adelante como si no hubiera visto nada. «Sube al auto», dijo Tiago, y la voz salió más firme de lo que él esperaba, casi una orden. Y vio a Marta parpadear sorprendida por primera vez desde que él paró allí. Lucas levantó la cabeza y lo miró directo con los ojos muy abiertos. Iris continuó meciendo al bebé, pero ahora prestaba atención también, la boca entreabierta, el rostro mojado, brillando con la lluvia. Marta no se movió, se quedó parada en el lugar como si no hubiera entendido o como si estuviera esperando que él completara la frase con alguna condición. «Dije, sube tú y los niños ahora», repitió Tiago y dio un paso más hacia ella. La lluvia golpeaba más fuerte ahora. Marta miró el auto detrás de él, después miró a los niños.
Después lo miró de vuelta con una expresión que mezclaba desconfianza y algo que ella intentaba sofocar. «¿Vas a perderte la boda?», dijo Marta, y no era una pregunta, era una constatación. Ella conocía su rutina, sabía que él tenía compromisos importantes, sabía que personas como él no paraban en medio de la carretera para ayudar a personas como ella. Tiago respiró hondo y sintió la lluvia helada escurriendo por la nuca, mojando su espalda. Y por un segundo pensó en todas las veces que pasó por Marta en la casa sin decir buenos días, en todas las veces que dejó que cosas simples se volvieran obligación de ella. Y ahora ella estaba allí frente a él, empapada y sin tener a dónde ir, y aún así recordando el compromiso de él. «Da igual», respondió Tiago, y esta vez no dudó. Caminó hasta el auto, abrió la puerta trasera y miró a Marta, esperando. Ella continuó parada por unos segundos más, como si estuviera probando si aquello era real. Entonces, finalmente, se movió, tomó la mano de Lucas y tiró de él con cuidado. El chico tropezó en el primer paso, pero se recuperó y caminó despacio hasta el auto. Paró en la puerta y miró a Marta como si pidiera permiso. Ella asintió con la cabeza y él subió. Se sentó en la esquina y se quedó inmóvil. Iris con el bebé vino justo detrás, los pasos cortos y lentos, los brazos temblando. Tiago extendió la mano para ayudar, pero ella retrocedió instintivamente, y él entendió. Retrocedió también y dejó que ella entrara a su manera. Ella subió al asiento con dificultad, acomodó al bebé en el regazo y se quedó mirando al frente sin decir nada, el rostro pequeño mojado y demasiado cansado para una niña de ese tamaño. Marta fue la última en entrar. Paró en la puerta del auto y miró a Tiago una vez más, como si estuviera esperando que él cambiara de idea. Pero él no dijo nada, solo esperó a que ella se sentara y entonces cerró la puerta con cuidado. Escuchó el clic suave de la cerradura y por un segundo se quedó parado allí afuera, sintiendo la lluvia caer en su rostro y pensando en lo que estaba haciendo. Dio la vuelta al auto, empapado de pies a cabeza, entró en el asiento del conductor y encendió la calefacción al máximo. El aire caliente comenzó a salir por las rejillas y escuchó el suspiro bajo de Lucas en el asiento de atrás. Un suspiro de alivio, tan pequeño que casi no se oía, pero que sonó demasiado alto dentro de aquel silencio pesado. Tiago miró por el retrovisor y vio a los 3 niños, encogidos en el asiento, y a Marta sentada erguida, con la carpeta en el regazo, como si aún estuviera en la calle esperando lo peor. Tiago ajustó mejor el retrovisor y logró ver el rostro de Marta reflejado allí. Ella estaba mirando por la ventana ahora, viendo la lluvia caer del otro lado del vidrio, y él notó que ella aún no se había relajado completamente. Los hombros todavía estaban tensos, las manos todavía apretaban la carpeta. Lucas, a su lado, miraba por la ventana con los ojos muy abiertos, la boca entreabierta. Iris sostenía al bebé y finalmente relajó los brazos un poco ahora que estaba sentada, pero aún se mecía levemente. El bebé hacía un ruido bajo, un llanto débil que preocupaba. Tiago giró la llave, puso la marcha y comenzó a conducir despacio por la carretera vacía, mientras la lluvia continuaba golpeando el parabrisas con fuerza, los limpiaparabrisas trabajando al máximo. Intentaba concentrarse en la carretera, pero sus ojos volvían al retrovisor a cada rato, viendo a Marta allí atrás, viendo a los niños, intentando entender lo que acababa de hacer y lo que iba a hacer ahora. El silencio dentro del auto era demasiado pesado. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía cómo romper aquel momento extraño, donde patrón y empleada estaban en el mismo espacio, pero en situaciones completamente diferentes. Nadie dijo nada por unos minutos largos. Tiago miraba al frente, intentando decidir qué hacer, a dónde ir.
Marta miraba por la ventana como si estuviera esperando despertar y darse cuenta de que aquello era un sueño. Lucas apoyó la cabeza en el vidrio frío y cerró los ojos despacio. La respiración volviéndose más lenta, Iris continuó meciendo al bebé, aunque él ya estaba más quieto, los brazos aún tensos, porque ella no lograba relajarse completamente. «¿A dónde vas?», preguntó Marta finalmente, y su voz sonó extraña dentro del auto, demasiado baja, demasiado cuidadosa. Tiago apretó el volante con más fuerza y continuó mirando la carretera mojada. Al frente, las luces del auto iluminando apenas algunos metros en la lluvia pesada. «Te voy a llevar a un lugar seguro», respondió Tiago, pero la respuesta sonó demasiado vaga, demasiado incompleta, y sintió a Marta moverse en el asiento de atrás, la tela mojada rozando el cuero, la mirada de ella pesada en su espalda. «No tengo cómo pagar». Y esta vez la voz salió más firme, más directa, como si ella necesitara dejar claro desde el comienzo que no iba a deber nada. Tiago miró por el retrovisor y encontró los ojos de ella. Vio la desconfianza allí, vio el orgullo que aún quedaba incluso después de todo. Vio a la mujer que trabajó en su casa por años sin nunca pedir un favor. «No te estoy pidiendo que pagues, Marta. Solo quiero ayudarte a salir de la lluvia, a ti y a los niños. Solo eso», habló Tiago, e intentó hacer que la voz saliera lo más sincera posible. Marta se quedó callada por un momento, mirando la carpeta en su regazo. Y Tiago vio por el retrovisor que ella estaba pensando, procesando, intentando decidir si le creía o no, si se arriesgaba a confiar o se preparaba para salir del auto en la primera oportunidad. Lucas a su lado se había dormido del todo ahora, la cabeza apoyada en el vidrio, el cuerpo finalmente relajado. Iris continuaba despierta, pero parecía estar lejos, los ojos fijos en algún punto distante, el bebé quieto en sus brazos. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó Marta, y esta vez la voz salió diferente, más baja, más vulnerable. Tiago respiró hondo y pensó en la respuesta. Pensó en todas las excusas, pero decidió decir la verdad. «Porque debí haber hecho esto mucho antes, porque pasé años viéndote trabajar en mi casa y nunca pregunté si estabas bien, nunca pregunté si necesitabas algo. Y ahora te veo así y me doy cuenta de que podría haber evitado muchas cosas, pero elegí no ver y ahora no puedo más», dijo Tiago, y sintió el peso de las palabras saliendo. Cuando terminó, se quedó esperando que ella respondiera, pero ella solo se quedó mirándolo por el retrovisor. «Entonces, llévame al refugio más cercano y listo, ya habrás hecho tu parte», dijo Marta, y la frase quedó en el aire. Tiago siguió conduciendo por algunos instantes sin responder, porque si respondía en ese momento, iba a prometer demasiado, y él tenía miedo de prometer y fallar. El celular vibró de nuevo en el bolsillo del saco, y él lo ignoró. Sintió la vibración como un tirón hacia atrás, como alguien llamándolo por su nombre desde un lugar donde nadie allí en el auto existía. Respiró y mantuvo el foco en la carretera. Iris sollozó bajito y el bebé reclamó de nuevo, un sonido débil e insistente. Marta inclinó el cuerpo hacia un lado, intentando ver mejor el rostro de la criatura. Tiago miró por el retrovisor. Vio a Iris con la mandíbula tensa, como si contuviera el miedo para no llorar. «¿Está caliente?», preguntó Tiago. Marta respondió sin quitar los ojos del bebé. «No lo sé. Solo sé que se puso así en la lluvia y no mejoró». Tiago redujo más la velocidad y buscó alguna luz adelante, cualquier señal de una gasolinera o farmacia, cualquier lugar donde pudiera parar, sin exponer a Marta a miradas, sin aumentar su incomodidad y al mismo tiempo sin perder tiempo, porque el bebé parecía cada vez más quieto e Iris lo sostenía con cuidado, pero sus dedos temblaban. «Voy a parar en el primer lugar que tenga luz y techo», dijo Tiago. Marta apretó la carpeta y respondió en un tono bajo. «No compres nada caro. No quiero eso en mi cuenta». Tiago tragó saliva y respondió sin mirar atrás.
No voy a poner nada en tu cuenta, solo voy a hacer lo básico. Divisó a lo lejos el brillo de una estación de servicio y sintió un alivio breve. Se orilló despacio, apagó el motor y el ruido de la lluvia se hizo más fuerte. Miró hacia atrás y vio a Lucas durmiendo pesado. Iris sosteniendo al bebé con el cuerpo curvado para protegerlo. Marta sentada recta, pero con la mirada más cansada que antes, como si la seguridad momentánea hubiera permitido que su cuerpo sintiera el propio desgaste. «Quédense aquí, vuelvo rápido», dijo Tiago ya abriendo la puerta. Marta levantó el rostro y su voz salió como un pedido que ella no quería hacer. «No dejes que nadie se meta con nosotros». Tiago paró con un pie fuera del auto, la miró y respondió con firmeza. «No dejaré que pase, y cuando vuelva me vas a decir cuál es el nombre en el sobre, porque necesito saber exactamente qué está en tus manos». La lluvia golpeó con fuerza cuando salió. El traje se volvió aún más pesado y frío, y caminó rápido hasta la puerta de la gasolinera, intentando mantener la cabeza baja, pero aún así sintió algunas miradas. No tenía miedo de las miradas cuando estaba solo, pero ahora sí, porque sabía que cualquier mirada torcida llegaría a Marta como un golpe silencioso. Pasó por la puerta y el aire caliente del lugar le dio un choque en el rostro. El olor a café y fritura se mezclaba con el de gasolina. Fue directo al estante del agua, tomó 2 botellas, agarró un paquete de galletas simples, tomó 2 frutas de la cesta y dudó antes de tomar más, recordando la frase de Marta sobre no querer nada caro. Entonces eligió lo que era básico y rápido: un paquete pequeño de pan, una leche en caja para Lucas cuando despertara, un suero de rehidratación que estaba cerca de los remedios simples. No sabía si podía comprar aquello sin receta, pero vio que era de venta libre y lo tomó. En el área de artículos de viaje, vio mantas finas, vio una manta térmica de esas de emergencia. El precio era alto, pero era ligera, impermeable, y podía marcar la diferencia para el bebé. Respiró hondo y la puso en la cesta, no como lujo, sino como cuidado. En la caja, el empleado lo miró y lo reconoció. Tiago lo notó por la forma en que el muchacho levantó el rostro y acomodó la postura. Odió aquella reverencia automática porque le recordaba cuánto era visto por un papel y no por quién era. Pagó rápido y no inició conversación, pero cuando se giró para salir, escuchó al empleado preguntar: «¿Está todo bien con el señor?» Y Tiago respondió sin detenerse: «No, pero lo estará». Regresó afuera con las bolsas en la mano. La lluvia parecía más espesa, el suelo resbaladizo, y casi tropezó en un charco. El corazón se aceleró, porque por un segundo imaginó el auto sin él. Imaginó a alguien golpeando el vidrio y asustando a Marta. Aceleró el paso y llegó al auto con la respiración corta. Abrió la puerta del conductor y entró cerrando rápido. El aire tibio aún estaba allí, y el sonido de la lluvia quedó amortiguado. Miró hacia atrás antes de cualquier cosa. Marta estaba de la misma manera, pero su mirada estaba más atenta, como si hubiera pasado aquellos minutos enteros calculando riesgos y salidas, como si cada auto que paraba cerca pudiera convertirse en una amenaza. «¿Está todo bien?», preguntó Tiago, y la pregunta salió baja. «¿Lo está por ahora?», respondió Marta, y la forma en que dijo «por ahora» hizo que Tiago entendiera que nada estaba garantizado. El cuerpo de ella estaba dentro del auto, pero la mente aún estaba en la calle. Él pasó las bolsas hacia atrás. Iris tomó el agua con las 2 manos y se quedó mirando sin abrir, esperando autorización. Marta asintió con un movimiento pequeño e Iris abrió despacio. Dio un trago corto y después apoyó la botella en el regazo, demasiado consciente para desperdiciar. Tiago notó que la niña no bebía como una niña en un día común. Bebía como quien cuenta lo que tiene. Tiago abrió el paquete de pañuelos y se lo extendió a Marta. Ella tomó uno, se limpió el rostro y las manos,
pero no se demoró. Parecía no querer acostumbrarse a la comodidad. Él colocó las galletas en el asiento del medio para Lucas cuando despertara. Abrió la manta térmica y se la mostró a Iris antes de acercarla para no asustarla. Esto hace ruido, pero retiene el calor. Iris miró con miedo al sonido, pero aceptó. Cubrió al bebé por encima de la manta fina y por primera vez el bebé movió la manita. Un movimiento pequeño que hizo que Marta contuviera la respiración. Se inclinó y tocó el rostro del bebé con la punta de los dedos como si confirmara que aún respondía al tacto. Reaccionó, dijo Marta bajo, y la voz le falló de una manera que intentó esconder. Tiago fingió que no lo notó para no exponerla, pero guardó aquello como señal, como prueba de que no podía jugar con el tiempo. Lucas se movió en el asiento, abrió los ojos por un segundo y los cerró de nuevo. Tiago habló sin girar el cuerpo completamente. «Lucas, ¿me estás escuchando?» El niño murmuró algo inaudible y Marta le tocó el hombro. «Despierta un poquito, solo bebe agua». Lucas abrió los ojos despacio, tomó la botella con las dos manos y bebió como quien no quiere derramar ninguna gota. Tiago vio las uñas pequeñas, sucias, y sintió un nudo en la garganta, no por lástima, sino por vergüenza de haber convivido con aquello sin verlo durante años. Encendió el auto de nuevo, pero no salió de la gasolinera todavía. Se quedó algunos segundos parado porque necesitaba alinear lo que haría. Si salía de allí sin rumbo, solo prolongaría la tensión, y él no quería eso, quería dirección, quería un próximo paso, aunque fuera pequeño. «Dices que tienes un sobre», habló Tiago con calma, como quien pide algo necesario. Marta sacó el sobre arrugado de dentro de la carpeta con cuidado, como si tuviera miedo de rasgarlo, y lo puso en su regazo. «Un nombre y una dirección», dijo ella. «¿De quién?», preguntó Tiago. Y esta vez su voz se volvió más baja, porque sintió que allí había un punto sensible. Marta respiró hondo, miró a Iris, miró a Lucas, miró al bebé, y solo entonces respondió: «De su madre y de un lugar al que nunca fui». Tiago esperó, no apresuró, no interrumpió, porque notó que Marta solo estaba diciendo aquello porque no tenía más cómo cargarlo sola. Y aún así, ella todavía se resistía, como si abrir la boca pudiera hacer que todo se desmoronara. «¿Ibas a llevarlo con esa persona?», preguntó Tiago. Marta apretó el sobre, respondió. «Iba a intentarlo». No tenía otra salida. Tiago sintió que el pecho se le apretaba de nuevo, no por drama, sino por realidad, porque era eso, era un intento, era improvisación, era sobrevivir. «¿Y por qué no fuiste antes?», preguntó Tiago sin acusar, pero Marta lo oyó como si lo fuera. Su mirada se endureció y respondió al instante: «Porque trabajaba, porque necesitaba el dinero, porque no podía faltar, porque cuando falté una vez para llevar a mi hermano al centro de salud, tú me descontaste el día y dijiste que tenía que avisar con antelación». Tiago trabó la mandíbula, sintió la frase entrar como un peso concreto y no intentó defenderse. Solo se quedó en silencio. Su silencio era raro y, esta vez, era necesario. Iris miró a Marta, después miró a Tiago, como si entendiera que aquella conversación tenía un tamaño mayor que ella. Tiago respiró y respondió con cuidado: «Lo recuerdo y me equivoqué». Marta no aceptó ni rechazó, solo se quedó mirando el sobre. «No quiero». «Discursos», dijo ella. «Yo tampoco», respondió Tiago. Tiró del cinturón, puso la marcha, pero antes de salir miró hacia atrás de nuevo y habló en un tono que no era de patrón, era de alguien intentando hacer lo correcto sin transformarlo en una escena. «Dime el nombre, Marta, porque si vamos a buscar esa dirección, necesito hablar con la persona correcta, y si no vamos, necesito saber qué estoy protegiendo cuando sujetas eso de esa manera». Marta abrió el sobre con cuidado, las manos temblando un poco, y sacó de adentro un papel doblado que parecía haber sido guardado hace mucho tiempo. La tinta estaba medio borrada,
pero aún se podía leer. Miró el papel por algunos segundos antes de hablar, como si estuviera comprobando si realmente quería decir aquello en voz alta. Y entonces respiró hondo y comenzó. Su nombre es Inés, Inés Villalobos. Vive en un barrio que queda del otro lado de la ciudad. Nunca fui allá, pero tengo la dirección completa. Ella es la madre del bebé. Desapareció hace 4 días y lo dejó con la niña. Nadie sabe dónde está. Nadie quiso buscar. Todo el mundo solo dijo que era su problema y que nosotros no debíamos meternos, pero yo no podía dejarlo así. Tiago escuchó cada palabra y sintió el peso de aquello. No era solo una dirección, era una responsabilidad que Marta había asumido sola, mientras todo el mundo alrededor fingía que no veía. Miró por el retrovisor y vio a Iris sosteniendo al bebé con los ojos fijos en la ventana. La niña parecía entender más de lo que debería para su edad. Parecía saber que aquella conversación definía cosas importantes. ¿Crees que esa mujer va a querer al bebé de vuelta?, preguntó Tiago sin juzgar, solo intentando entender la situación de verdad. No lo sé. Solo sé que ella es su madre y que si no intento entregárselo, me voy a quedar con un niño al que no puedo cuidar bien. ¿Y si lo dejo en un refugio sin intentar? Antes voy a saber que no hice lo suficiente. Marta respondió y su voz salió cansada, pero firme, como si hubiera pensado en aquello 1000 veces y llegado siempre a la misma conclusión. Tiago asintió despacio, tomó el celular que estaba en el portavasos y escribió la dirección en el GPS. La ruta apareció en la pantalla, 42 minutos de distancia. Miró el horario y vio que la boda ya había comenzado hacía 20 minutos. Las llamadas no paraban de entrar. Apagó el sonido del celular y puso el aparato de vuelta. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Vidas Secretas. Subimos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Tiago giró la llave y salió de la gasolinera despacio. La lluvia aún caía fuerte, pero él ya no prestaba tanta atención a eso. Ahora su foco era otro. La carretera se volvió más transitada conforme se acercaban a la ciudad. Las luces de los postes iluminaban el asfalto mojado y los autos pasaban rápido arrojando agua hacia los lados. Tiago reducía la velocidad cada vez que veía un charco grande, porque no quería asustar a los niños con el ruido. Lucas continuaba durmiendo en el asiento, la respiración pesada y regular. Iris miraba por la ventana sin parpadear, como si estuviera memorizando cada lugar que pasaban. Marta continuaba con la carpeta en el regazo, pero ahora sostenía el sobre abierto, los dedos pasando por el borde del papel de vez en cuando, un gesto nervioso que intentaba controlar. ¿Hablaste con esa mujer alguna vez?, preguntó Tiago, rompiendo el silencio, que se había vuelto demasiado pesado. No, solo la veía de lejos. Vivía en el mismo edificio que nosotros. Andaba siempre con prisa, siempre con la cara cerrada, nunca saludaba a nadie. Iris dijo que su madre salía de madrugada y volvía tarde, que a veces no volvía y que cuando volvía traía al bebé llorando, respondió Marta. Y Tiago notó que ella estaba contando aquello no para justificar, sino para que él entendiera que la situación era complicada desde el comienzo, que no había villano claro, solo gente intentando sobrevivir de la manera que lograba. ¿Y Iris? ¿Tiene a alguien más?, preguntó Tiago, mirando de nuevo por el retrovisor. La niña continuaba inmóvil, el rostro pegado al vidrio. No que yo sepa. Siempre estaba sola con el bebé. Cuando la madre desapareció, ella golpeó mi puerta pidiendo ayuda. No podía echarla, dijo Marta, y la voz le falló un poco al final, como si estuviera cansada de tener que explicar decisiones que para ella eran obvias. Tiago no respondió, solo continuó conduciendo. Y mientras conducía,
Pensaba en cómo su vida había sido construida sobre no necesitar tomar ese tipo de decisiones, de nunca estar en la posición de elegir entre lo correcto y lo posible. Él siempre tuvo espacio para hacer lo correcto, porque lo correcto nunca le costaba nada. Pero para Marta, lo correcto costaba todo. Costaba el empleo, costaba la casa, costaba la seguridad. Y aún así ella eligió hacerlo. Y eso pesaba en él de una manera que no sabía procesar. El GPS indicó una salida a la derecha y Tiago entró en una avenida ancha, llena de edificios antiguos. La iluminación era débil y había basura acumulada en las aceras. Redujo más la velocidad y prestó atención a los números de las puertas. La lluvia había disminuido un poco, pero aún mojaba lo suficiente para dejar todo empañado. Limpió el vidrio con la mano por dentro y continuó buscando hasta que vio el número que correspondía a la dirección. Era un edificio de 4 pisos, con la pintura descascarada y las ventanas cerradas con rejas oxidadas. Estacionó enfrente y apagó el motor. El silencio dentro del auto se volvió aún más denso. «Es aquí», dijo Tiago, mirando el edificio. Marta se inclinó hacia el frente y miró también. Su rostro se cerró un poco, como si estuviera reconociendo el tipo de lugar, el tipo de situación. «¿Quieres que vaya contigo?», preguntó Tiago, y notó que la pregunta era extraña, porque hasta hace unas horas él ni sabía que aquello existía, pero ahora parecía imposible no preguntar. «No sé si ella va a atender, no sé si está ahí, ni siquiera sé si esta dirección aún es válida», respondió Marta, y por primera vez desde que entró en el auto parecía realmente insegura. No con miedo, sino con duda, como si todo lo que había planeado en su cabeza pudiera desmoronarse allí. «Entonces, vamos a descubrirlo juntos», dijo Tiago y abrió la puerta antes de... La lluvia fina le mojó el rostro de nuevo. Dio la vuelta al auto y abrió la puerta trasera. Marta bajó despacio, acomodó la carpeta bajo el brazo y esperó. Iris continuó en el asiento sosteniendo al bebé. No hizo ademán de bajar. «¿Quieres quedarte aquí?», preguntó Marta a la niña con cuidado. Iris asintió sin quitar los ojos del bebé. Tiago entendió que la niña tenía miedo de lo que iba a suceder. Miedo de entregar y no tener nada más que sostener. Miedo de volver al vacío. Respiró hondo y habló en un tono bajo, pero firme. «Volvemos pronto. Lucas está durmiendo. Tú cuídalo hasta que volvamos. ¿Puede ser?». Iris miró a Tiago. Después miró a Lucas y entonces asintió de nuevo. Esta vez con un poco más de seguridad, como si tener una función la ayudara a no entrar en pánico. Tiago cerró los seguros del auto con cuidado y caminó al lado de Marta hasta la entrada del edificio. La puerta principal estaba entreabierta y crujía con el viento. Entraron y el olor a moho golpeó fuerte. La escalera era estrecha y mal iluminada. Había una lámpara quemada en el primer piso y otra parpadeando en el segundo. Marta subió delante, sosteniendo el pasamanos con una mano y la carpeta con la otra. Tiago venía justo detrás. Sus pasos resonaban en el silencio y él notaba cada grieta en la pared, cada marca de humedad, cada señal de abandono. Y cuanto más subía, más entendía el tipo de vida que aquellas personas llevaban, el tipo de elección que tenían que hacer todos los días solo para continuar existiendo. Llegaron al tercer piso y Marta paró frente a una puerta azul descolorida con el número 304 pintado a mano. Respiró hondo antes de tocar. Tocó 3 veces, no muy fuerte, pero lo suficientemente firme para ser escuchado. Esperaron algunos segundos. Nada. Ella tocó de nuevo, esta vez un poco más alto, y entonces escucharon un ruido viniendo de adentro, pasos arrastrados, alguien moviéndose despacio. La puerta se abrió solo una rendija y una mujer apareció. Rostro delgado, los ojos hundidos, el cabello atado de cualquier manera,
Miró a Marta sin reconocerla. Después miró a Tiago y frunció el ceño desconfiada. ¿Qué quieren? Su voz salió ronca, cansada. ¿Inés?, preguntó Marta, y la mujer no respondió al instante. Solo se quedó mirando. Entonces Marta continuó. Soy Marta. Vivía en el edificio donde tú vivías antes. Tu hija Iris está conmigo, y el bebé también. La expresión de Inés cambió al instante. Abrió la puerta un poco más y miró hacia atrás, Marta, como si esperara ver a los niños allí. ¿Dónde están? Están en el auto. Vine a hablar contigo primero, porque necesito saber si los quieres de vuelta, si estás en condiciones de cuidarlos, porque si no lo estás, necesito saber qué hacer. Habló Marta directo, sin rodeos, y Tiago vio que no estaba acusando, estaba intentando resolver. Inés se pasó la mano por el rostro, el gesto cansado de quien no dormía bien hacía días. Tuve que salir, tuve que desaparecer por unos días. Las cosas se pusieron complicadas, no podía llevarlos conmigo. Pensé que Iris podría encargarse de cuidar al bebé hasta que yo volviera. Iba a volver. Pero no volviste, dijo Marta. Y no era acusación, era solo un hecho. Volví ahora. Llegué hoy por la mañana. Fui al edificio y no había nadie más. Dijeron que hubo desalojo. No sabía dónde estaban ustedes. Busqué, fui a la terminal, fui al centro de salud. Nadie sabía nada, respondió Inés, y su voz estaba débil. Como si hablar ya fuera un esfuerzo demasiado. Tiago se quedó callado todo el tiempo, solo observando, intentando entender si aquella mujer estaba diciendo la verdad o si estaba improvisando. No logró decidir, porque el cansancio extremo y la desesperación a veces parecen la misma cosa. El bebé está bien, pero necesita cuidado, necesita médico, necesita atención. Y Iris lo está sosteniendo hace horas. Es una niña. No puede ser responsable de otro niño, dijo Marta con firmeza. Lo sé que me equivoqué. Sé que no debía haberlos dejado, pero no tenía opción. Necesitaba resolver una cosa. Necesitaba ir tras un trabajo que me daría la condición de mantenerlos. Pero no funcionó. La persona me engañó. Me quedé atrapada allá esperando. Cuando logré volver, ya era tarde, respondió Inés, y los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer, solo parpadeó rápido y continuó. Sé que no tienes motivo para creerme. Sé que fallé, pero son mis hijos. Los amo. Solo quiero una oportunidad de hacerlo bien. Marta se quedó callada por un momento procesando, y Tiago vio que estaba midiendo cada palabra, cada gesto, intentando decidir si entregaba a los niños allí o se los llevaba y buscaba otra salida. Y él entendió que esa no era una decisión fácil. No había respuesta correcta, solo la menos equivocada. Lo sé, respondió Inés bajo, y entonces por primera vez miró directo a Tiago. ¿Quién es usted? Tiago dudó porque no sabía cómo presentarse. No era amigo, no era familia, no era nada definido. Entonces dijo la verdad. Soy alguien que está ayudando, solo eso. Inés lo miró con desconfianza, pero no cuestionó más. Volvió su atención a Marta. Los quiero de vuelta. Voy a cuidarlos. Solo necesitaba un tiempo para resolver las cosas, pero ahora estoy aquí. Tengo dónde quedarme. Logro cuidarlos. Mira. Ella abrió la puerta un poco más y mostró el interior del apartamento. Era pequeño. Tenía pocos muebles, pero estaba limpio. Había una cuna improvisada en la esquina. Había pañales apilados encima de una cómoda. Había comida en la mesa, como si ella se hubiera preparado para recibir a los niños de vuelta. Marta miró hacia adentro, y Tiago vio su rostro relajarse un poco, como si aquellas señales fueran suficientes para mostrar que Inés estaba intentando. Si los traemos aquí ahora, prometes que vas a cuidar, que no vas a desaparecer de nuevo, que no vas a dejar a Iris sola, con una responsabilidad que no es de ella, preguntó Marta, y su voz estaba dura, controlada. Lo prometo, lo juro, voy a cuidar bien. Voy a llevarlo al médico mañana mismo.
Voy a hacer todo bien esta vez, dijo Inés, y la voz le salió firme por primera vez, como si estuviera haciendo un compromiso consigo misma también, no solo con Marta. Marta miró a Tiago como si estuviera pidiendo ayuda para decidir. Tiago no sabía qué decir porque no conocía a aquella mujer. No sabía si estaba mintiendo, no sabía si realmente iba a cuidar o si iba a desaparecer de nuevo. Pero vio el cansancio en su rostro, vio la desesperación, vio también las señales de que se había preparado y pensó que tal vez ella estuviera diciendo la verdad, o al menos intentando creer que podía hacerlo mejor. Entonces dame tu número de teléfono, porque si pasa algo con esos niños, si desapareces de nuevo, si Iris aparece pidiendo ayuda otra vez, voy a ir detrás de ti. Y no voy a ser solo yo, va a ser la asistencia social, va a ser el consejo tutelar, va a ser todo el mundo que pueda ayudar, dijo Marta, y su voz salió como aviso, no como amenaza. Inés asintió rápido y dio el número. Marta lo guardó en el celular y entonces los dos bajaron las escaleras en silencio. El camino de vuelta pareció más rápido cuando llegaron al auto. Tiago destrabó las puertas y abrió la trasera. Iris estaba despierta, Lucas también. Los dos miraban asustados. ¿Está todo bien? Su madre está allá arriba, quiere verlos. Está esperando, dijo Marta con cuidado. Iris no se movió. Solo apretó al bebé con más fuerza. Lucas miró a Marta con miedo. ¿Nos va a regañar? No, no va a regañar. Solo los quiere de vuelta. Preparó un lugar para ustedes. Hay comida, hay cuna. Ella está esperando, respondió Marta, pero su voz vaciló un poco, como si ella misma no tuviera certeza total. Tiago se agachó a la altura de Iris y habló despacio. ¿Quieres subir y verla antes de entregar al bebé? Iris pensó por un segundo. Entonces asintió. Tiago la ayudó a salir del auto con cuidado. El bebé continuaba envuelto en la manta térmica. Lucas salió detrás agarrándose del borde de la camisa de Marta. Los cuatro subieron de nuevo las escaleras. Esta vez más despacio porque Iris estaba cansada y el bebé pesaba en sus brazos. Tiago se quedó un paso atrás para sujetarla en caso de que tropezara, y durante toda la subida pensó en cuánto aquella niña había cargado sola, en cuánto había sido fuerte sin tener opción. Cuando llegaron a la puerta, Inés estaba esperando afuera en el pasillo y cuando vio a los hijos, su rostro se desmoronó completamente. Se arrodilló en el suelo y abrió los brazos. Iris dudó. Se quedó parada en el lugar, mirando a la madre con una mezcla de alivio y rencor, como si no supiera si podía confiar o si se iba a decepcionar de nuevo. Pero entonces el bebé sollozó bajito y eso pareció decidir por ella. Caminó hasta Inés y le entregó al bebé. Inés tomó al hijo con cuidado, como si estuviera tomando algo demasiado frágil, y comenzó a llorar bajito, un llanto contenido, apretado en la garganta, como si no quisiera que los niños vieran, pero no lograra aguantar. Lucas se quedó parado en la puerta sin entrar. Marta le tocó el hombro y él finalmente dio un paso hacia adentro. Inés lo miró y extendió un brazo. Lucas fue despacio, desconfiado, y ella lo atrajo hacia sí con la mano libre. Se quedaron allí los tres en el suelo del pasillo abrazados, y Tiago sintió que aquel no era su momento, que él era solo testigo de algo que no le pertenecía. Se giró para salir, pero Marta se quedó parada, observando como si necesitara tener certeza de que estaba haciendo lo correcto, como si necesitara memorizar aquel momento para no arrepentirse después. Inés levantó el rostro mojado y miró a Marta. Gracias, gracias por cuidarlos. No sé cómo agradecer. Los salvaste. Hiciste lo que yo no logré hacer. Agradeces cuidando bien ahora. Agradeces no desapareciendo más. Agradeces siendo la madre que ellos necesitan, respondió Marta, y entonces se giró y salió. Tiago la siguió. Bajaron las escaleras en silencio, cada escalón pareciendo más pesado que el anterior. Entraron al auto y cuando la puerta cerró,
Marta soltó el aire que estaba conteniendo, un suspiro largo y trémulo, como si acabara de cargar un peso enorme hasta el final, y finalmente pudiera soltarlo. Tiago encendió el auto, pero no salió del lugar. Aún se quedó mirando el edificio por la ventana, viendo la luz encendida en el tercer piso, imaginando a los niños allá dentro, imaginando si Inés realmente iba a cumplir lo que prometió. ¿Crees que ella va a cuidar de verdad? No lo sé, solo sé que hice lo que podía, le di la oportunidad que pidió. Ahora depende de ella, respondió Marta y su voz estaba exhausta, rota al final. Tiago la miró por el retrovisor. Vio los ojos rojos, el cuerpo encorvado, la carpeta aún apretada en el regazo, aunque ya no tenía el sobre, y entonces preguntó la única cosa que importaba ahora. ¿Y tú, Marta? ¿A dónde te llevo ahora? Marta se quedó callada por tanto tiempo que Tiago pensó que no iba a responder. Miraba por la ventana, hacia el edificio, hacia la luz encendida, como si aún estuviera procesando todo lo que había sucedido. Y entonces habló bajo, casi en un susurro ronco. No lo sé, realmente no lo sé. No tengo a dónde ir. Tiago respiró hondo, puso las dos manos en el volante y tomó la decisión sin pedir permiso, sin pensar mucho, solo sintiendo que era lo correcto. Entonces vas a mi casa al menos por hoy. Duermes, descansas, comes bien y mañana vemos el resto. Pensamos en qué hacer, pero hoy necesitas parar. Marta iba a protestar. Él vio por la forma en que abrió la boca y tomó aire para hablar, pero entonces paró, cerró los ojos con fuerza y solo asintió como si no tuviera más fuerzas para discutir, como si finalmente hubiera aceptado que necesitaba ayuda. Tiago salió del estacionamiento despacio y comenzó a conducir de vuelta. La ciudad estaba más vacía. Ahora la lluvia había parado completamente y el cielo estaba comenzando a clarear en el horizonte, mostrando las primeras líneas de luz anaranjada que anunciaban el amanecer. No encendió la radio, no habló nada más, solo condujo en silencio, y en el asiento de atrás, Marta finalmente apoyó la cabeza en el vidrio y dejó que su cuerpo se relajara. La carpeta resbaló un poco de su regazo, pero ella no la tomó de vuelta. Solo la dejó quedar allí, los ojos cerrados, la respiración volviéndose más lenta. El camino hasta la casa de Tiago duró otros 30 minutos. Cruzó la ciudad entera en silencio. Pasó por avenidas vacías, donde los semáforos cambiaban sin ningún auto esperando. Pasó por plazas desiertas, donde el agua de la lluvia aún escurría por las alcantarillas, formando pequeños ríos que reflejaban las luces de los postes. Pasó por establecimientos cerrados, con las puertas de acero trancadas, por paradas de autobús vacías, por esquinas donde aún había gente durmiendo en cartones. Y durante todo ese trayecto, intentó procesar lo que había sucedido en las últimas horas. Intentó entender cómo había salido de casa para una boda y ahora estaba volviendo con Marta, sin haber ido a la boda, sin haber explicado nada a nadie, sin saber exactamente qué hacer después, pero al mismo tiempo sintiendo que había hecho la única cosa posible, la única cosa que tenía sentido cuando se detuvo a ver de verdad lo que estaba sucediendo. Cuando llegó al condominio donde vivía, el portero miró el auto con sorpresa. Era un condominio de clase alta, con seguridad reforzada, jardines bien cuidados, y ver a Tiago llegando a esa hora, mojado, con alguien en el asiento de atrás, era inusual. El portero saludó medio extrañado y el portón se abrió automáticamente. Tiago entró despacio, pasó por la garita, subió la rampa hasta el estacionamiento cubierto y se estacionó en su lugar. Apagó el motor y se quedó algunos segundos parado, solo respirando, intentando reunir energía para lo que venía ahora, intentando decidir cómo presentar aquella situación a Marta sin hacerla sentir más incómoda de lo que ya estaba. Miró hacia atrás y vio que Marta se había dormido, la cabeza apoyada en el vidrio, el rostro finalmente relajado por primera vez desde que la vio.
la boca entreabierta, la respiración profunda y regular. Tiago no quiso despertarla todavía. Salió del auto con cuidado, cerró la puerta despacio para no hacer ruido, fue hasta la parte trasera y abrió el maletero. Tomó un paraguas que estaba guardado allí, junto con un kit de primeros auxilios y una manta de emergencia. Cerró el maletero y volvió a la puerta trasera. Respiró hondo antes de abrir y entonces tocó el hombro de Marta levemente. Ella despertó asustada, los ojos muy abiertos, el cuerpo tenso, como si no supiera dónde estaba, como si estuviera de vuelta en la calle. «Calma, Marta, calma. Llegamos. Estás en mi casa. Estás segura», habló Tiago bajo, despacio, intentando no asustar más. Marta miró alrededor, vio el estacionamiento limpio y bien iluminado, vio los autos nuevos estacionados en orden, las luminarias LED iluminando cada rincón, el piso brillando, y su rostro se tensó de nuevo. Tiró de la carpeta hacia su cuerpo y miró a Tiago con desconfianza. «No sé si esto es una buena idea. No sé si debería estar aquí. Yo tampoco sé si es una buena idea, pero es lo que tenemos ahora. Así que vamos a subir. Te das un baño caliente, comes algo decente, duermes en una cama de verdad y mañana pensamos en el resto. Resolvemos qué hacer después, pero ahora necesitas descansar», dijo Tiago e intentó hacerlo parecer simple, aún sabiendo que no lo era, aún sabiendo que traer a Marta dentro de su apartamento era cruzar una línea que nunca había cruzado antes. Era mezclar mundos que siempre estuvieron separados. Marta se miró las manos. Vio la suciedad debajo de las uñas. Vio el uniforme arrugado y manchado de barro, incluso después de haberse secado un poco, y entonces miró de nuevo el estacionamiento limpio, los autos caros, y Tiago vio la vergüenza en su rostro. Vio cómo se encogió un poco, como si quisiera ocupar menos espacio. «Marta, no. Necesitas sentirte así. No estás invadiendo nada, estás aceptando ayuda y no hay nada de malo en eso», dijo Tiago, y notó que las palabras eran fáciles de decir, pero difíciles de hacer que ella creyera. Ella asintió despacio, salió del auto con cuidado, acomodó la carpeta bajo el brazo y se quedó parada esperando que él guiara. Tiago caminó adelante hasta el ascensor, apretó el botón y esperó. Cuando las puertas se abrieron, entraron, y Tiago apretó el botón del 10º piso. El ascensor subió. En silencio, solo el sonido mecánico del motor y el número de los pisos cambiando en la pantalla. Marta se quedó en la esquina, mirando al suelo, como si no quisiera ver su propio reflejo en el espejo. Cuando las puertas se abrieron, Tiago salió primero y la guió por el pasillo hasta la puerta del apartamento. Abrió con la llave y encendió la luz. El lugar era grande, bien decorado, tenía cuadros en las paredes, sofá de cuero, televisión grande, mesa de comedor de madera maciza, todo limpio, todo organizado, todo en su lugar correcto. Marta entró despacio, pisando con cuidado como si el suelo se fuera a romper. Miró alrededor, sin tocar nada, sin acercarse a nada, solo observando. Y Tiago vio cómo aquel espacio debía parecer absurdo para ella, cómo debía parecer desperdicio, cómo debía doler ver tanto cuando ella tenía tan poco. «Puedes entrar bien, Marta, siéntete cómoda. La casa es grande, no vas a estorbar en nada», dijo Tiago, pero la frase sonó extraña hasta para él, porque sabía que sentirse cómoda allí era imposible para alguien en su situación. Cerró la puerta y puso las llaves en el recibidor, se quitó el saco mojado y lo colgó en el perchero. Se pasó la mano por el cabello mojado, intentando secarlo un poco, y entonces miró a Marta de nuevo. «El baño es por allí. Hay toalla limpia en el armario, jabón, champú, lo que necesites. Puedes usarlo con confianza. Date un baño largo, caliéntate. Después te arreglo un lugar para dormir». Marta no se movió. Solo se quedó
parada en medio de la sala, sosteniendo la carpeta con las dos manos, como si la carpeta fuera la única cosa que aún la conectaba con la realidad que ella conocía, como si soltar aquello fuera perder la última ancla. Tiago lo notó y habló con más calma, con más cuidado. «Marta, estás segura aquí. Nadie te va a echar en medio de la noche. Nadie va a cobrar nada. Puedes relajarte, puedes respirar. Puedes ser solo una persona cansada que necesita descansar». Ella lo miró, y por primera vez desde 1910 que Tiago la vio en la carretera. Sus ojos se llenaron de lágrimas de verdad, no solo humedad, sino lágrimas gruesas que escurrieron por las mejillas sin que ella hiciera nada para impedirlo. No sollozó, no hizo ruido, solo dejó caer las lágrimas mientras sostenía la carpeta con más fuerza aún, y entonces habló, la voz saliendo quebrada y baja. «No sé cómo agradecer, no sé cómo pagar esto, no sé qué quiere usted de mí. No quiero nada, Marta, solo quiero que descanses, solo eso, solo hoy. Mañana pensamos, pero hoy te detienes», respondió Tiago, y esta vez su voz salió firme pero gentil, sin presión, sin expectativa. Marta parpadeó rápido, intentando secarse las lágrimas, se limpió el rostro con el dorso de la mano y entonces caminó hasta el baño. Entró y cerró la puerta. Tiago escuchó el seguro girar y después el ruido del agua cayendo. Algunos segundos después, respiró aliviado y fue hasta la cocina. Abrió el refrigerador y vio que había poca cosa. Él no cocinaba mucho. Pedía comida la mayor parte del tiempo, pero había huevos, había pan, había queso, había jamón, había jugo. Decidió hacer algo simple, pero decente. Encendió la estufa y comenzó a preparar huevos revueltos. Tostó el pan, montó un plato con cuidado y lo puso en la mesa junto con un vaso de jugo de naranja. Marta salió del baño casi 40 minutos después. El cabello aún estaba mojado, pero ahora estaba limpio. El rostro estaba limpio también, sin las marcas de barro y cansancio, pero ella aún usaba el uniforme, porque no tenía otra ropa. Tiago lo vio y fue hasta su habitación. Abrió el armario y tomó una camiseta grande de algodón y un pantalón de chándal que él usaba para dormir. Volvió y se los entregó. «No te va a quedar bien, va a quedar grande. Pero es mejor que dormir con el uniforme mojado. Puedes cambiarte en el baño, después lavo tu uniforme y lo dejo secar». Marta tomó la ropa sin decir nada. Miró las prendas limpias y suaves en sus manos y entonces volvió al baño. Salió minutos después con la ropa de Tiago puesta. La camiseta le llegaba hasta la mitad del muslo. El pantalón estaba enrollado varias veces en la cintura para no caerse, pero ella parecía más cómoda, parecía menos atrapada. Tiago señaló la comida en la mesa. «Hice esto para ti. No es nada muy elaborado, pero está caliente y es comida de verdad». Marta miró el plato, los huevos revueltos, aún humeantes, el pan tostado con mantequilla, el jugo, y su rostro se contrajo de nuevo. Se sentó despacio en la silla, como si estuviera entrando en territorio prohibido. Tomó el tenedor y comenzó a comer despacio, masticando bien, sin prisa, y Tiago vio cómo ella saboreaba cada bocado como si fuera la primera comida decente en días, porque probablemente lo era. Mientras ella comía, Tiago preparó la habitación de huéspedes, cambió las sábanas por unas limpias, puso 2 almohadas, acomodó el edredón, abrió la ventana para ventilar un poco, después cerró de nuevo y encendió la calefacción para dejar el ambiente más confortable. Cuando terminó, volvió a la sala y vio que Marta había terminado de comer y estaba lavando el plato en el fregadero. «No necesitas lavar, deja que yo lo lavo después», dijo Tiago. «Ya lavé, es automático», respondió Marta sin mirarlo. Tiago esperó a que ella se secara las manos y entonces le mostró la habitación. «Vas a dormir aquí, la cama está lista. Si necesitas algo durante la noche, estoy en la habitación de al lado. Puedes tocar la puerta, puedes llamar, no necesitas tener vergüenza».
Marta entró en la habitación despacio y miró la cama. Era grande, arreglada, con sábanas blancas y suaves, con edredón grueso, con almohadas mullidas. Se quedó parada solo mirando, como si no creyera que podía realmente acostarse allí, como si pensara que iba a despertar en cualquier momento y descubrir que todo era un sueño. Tiago se quedó en la puerta observando, esperando que ella se moviera. Y entonces ella finalmente caminó hasta la cama, se sentó en el borde y pasó la mano por la sábana. El toque era delicado, reverente, como si estuviera tocando algo sagrado. «Puedes acostarte, Marta. La cama es para usar, no es solo para mirar», dijo Tiago con una media sonrisa, intentando aliviar la tensión. Ella se acostó despacio, hundiéndose en el colchón suave, la cabeza hundiéndose en la almohada. Y cuando cerró los ojos, Tiago vio su cuerpo relajarse completamente por primera vez. Vio los hombros caer, vio la respiración volverse más profunda, vio la tensión salir del rostro, y en aquel momento entendió cuánto ella había contenido, cuánto había aguantado sola, cuánto había cargado sin mostrar. «Gracias», murmuró Marta sin abrir los ojos. «No necesitas agradecer, solo duerme», respondió Tiago. Apagó la luz y cerró la puerta despacio, dejando solo una rendija. Se quedó parado en el pasillo por un momento, escuchando el silencio del apartamento, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido. Y entonces fue a su propia habitación. Se sentó en la cama. Aún con ropa, tomó el celular y vio 23 llamadas perdidas, 15 mensajes, todos cobrando, reclamando, preguntando dónde estaba, diciendo que había arruinado la boda, que había decepcionado a todo el mundo, que necesitaba dar explicaciones. Leyó todo en silencio, sin sentir culpa, sin sentir arrepentimiento, solo sintiendo que había hecho la elección correcta. Respondió solo un mensaje al novio, diciendo que había tenido una emergencia real, que explicaría personalmente cuando pudiera. Después, apagó el celular completamente y lo puso en la mesa de noche. Se acostó en la cama, aún vestido, mirando al techo, intentando procesar todo, intentando entender qué había cambiado dentro de él en aquellas últimas horas. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho algo que realmente importaba, algo que cambiaba las cosas de verdad. No era una donación en dinero, no era un cheque para la institución, no era participar en un evento benéfico, era haber parado, haber visto, haber actuado con sus propias manos, era haber subido a Marta al auto, era haber conducido hasta la dirección, era haber subido aquellas escaleras, era haberla traído dentro de casa. Era haber dado espacio real para que otra persona existiera en su mundo. Y eso era diferente a todo lo que había hecho hasta entonces. Mientras el cansancio finalmente comenzaba a arrastrarlo hacia el sueño, la última cosa que pasó por su cabeza fue la imagen de Marta parada en la lluvia en aquella carretera vacía, sosteniendo aquella carpeta vieja con los 2 niños al lado, mirándolo sin pedir nada, pero esperando todo. Y se dio cuenta de que aquella imagen iba a quedar grabada en él para siempre, no como trauma, no como peso, sino como el momento exacto en que dejó de fingir que no veía, el momento en que eligió ser diferente, el momento en que todo cambió. Si esta historia te encontró en el momento correcto, cuenta aquí qué sentiste, comparte con alguien especial y sigue el canal para continuar viviendo historias que hablan con el corazón.